El Congreso del Estado de San Luis Potosí tiene prisa por cerrar el año dando de qué hablar. Primero con esta reforma en materia electoral y luego con el amago de cambiar por completo el Consejo Municipal de Villa de Pozos o incluso algunos cuantos concejales, regidores que les resultan incómodos. ¿Qué hay que decir de esto? Consultamos a la periodista más informada en San Luis Potosí, Adriana Ochoa. ¿Cómo estás, Adriana? Buenos días. Muy buenos días, Erika. A ver, ¿por A tus dónde órdenes. empezamos, Adriana? Creo que el tema de la reforma en materia electoral, de las modificaciones en materia electoral para, dicen ellos, y decía el boletín del Congreso del Estado, garantizar la paridad de género, la inclusión de las mujeres como candidaturas para la gubernatura del Estado. ¿Qué opinión te merece, Adriana? ¿Y cuáles son las motivaciones para nuestros diputados locales? Bueno, la opinión que puede generar es lo que quedó a la vista. O sea, se trata de un asunto de dominio total del Congreso del Estado. No es contrapeso de nada. Es un Congreso del Estado em, absolutamente amaestrado, vamos. Salvo ayer en el caso de Morena, que destacó lo evidente, que se trata de una reforma con dedicatoria para pavimentarle el camino a la esposa del gobernador. Eh, Fuera de eso, lo que se ve es el dominio total. La oposición es inexistente en el Congreso del Estado, y no por una cuestión de números, sino por una cuestión de actuaciones bastante sumisas Claro. o bastante negociadoras de intercambio de parte de los actores que están ahí. O sea, algunos de ellos ya su trayectoria hace predecible de qué lado van a votar en algunos casos. O sea, eh, es bastante, puedes prever con facilidad que aunque sea un tema que sea de absoluto interés del partido en el gobierno, del oficialismo, habrá votos seguramente que estarán a favor porque eh, traen sus propios intereses y traen el control de sus partidos, o es nulo o bien tienen pleitos internos en sus partidos, como en el caso del PAN con Aranza Puente, Sí. que se los llevan al escenario. O sea, no les interesa en absoluto ni la línea de su partido, solo es una cuestión de interés personal, y se llevan el tema de su pleito con su partido afuera de él. Eso es muy tradicional de los panistas, que llevan los pleitos internos a mesas en donde no deberían de estar diluyéndolos, ¿no? Ahora, me quiero detener en varias cuestiones importantes que has mencionado. Primero, ¿dónde queda esa oposición y esa fortaleza de los partidos? Y te lo quiero preguntar no solo en torno al caso del Partido de Acción Nacional, donde también Mireya Avancini vota a favor de esta iniciativa, sino en el caso también de Movimiento Ciudadano. Y te lo pregunto porque el viernes tuvimos mesa de análisis en este espacio y el representante de Movimiento Ciudadano cuestionó hasta el cansancio las motivaciones de una iniciativa como esta y dejó en claro que era algo que Movimiento Ciudadano no iba a avalar. Y resulta que Ujú. en la votación Marco Gama vota a favor. Insisto, el PAN, pues se le escapan ahí un par de diputadas que votan a favor y que le conceden la mayoría. ¿Qué pasa con la oposición? Y bueno, del PRI ni hablamos, ¿no? Ese ya lo dábamos por hecho, pero a ver, ¿qué pasa con esa oposición? ¿Qué pasa con esos contrapesos? Y también preguntarte los motivantes de Morena, porque a ver, Morena hubiera sido uno de los grandes beneficiarios, es uno de los grandes beneficiarios de una reforma como esta, porque sus dos perfiles fuertes hoy en las encuestas para buscar la gubernatura del Estado son mujeres, pero aún así Morena no avala esta iniciativa. Yo creo que esa mesa de análisis en donde Gama se descoció contra la reforma era antes de la rifa de camionetas, ¿no? Analízalo, sí, de la rifa de camionetas y otras cosas. Creo que eso, porque eso es absolutamente real, aunque la diputada que la ventiló y que la sacó al aire, eh, se desdijo, pero pues están Era una las pruebas, broma, todo el mundo las Adriana, no vio. seas mal pensada, fue una broma del Día de los Inocentes anticipada. Eso es una cosa. Eh, en cuanto a que Morena tenga candidatas muy viables, muy ganadoras, perfiles, mujeres, me parece que no, ¿eh? No, yo no lo veo tan beneficiaria de eso.
Yo creo que te refieres a la secretaria de Gobernación y a la lideresa del partido. Sí. No, de lo que se ha visto de las encuestas, Morena es puntero como partido, pero no con figuras mujeres. Ya cuando te vas a los potenciales candidatos en las personas, la situación es muy diferente. Digamos, Rita Osalia, muy atrás. Y su hermana lo que hay es la duda de si verdaderamente está Estaría interesada interesada, en venir claro. a San Luis a pelear una gobernatura. Depende mucho del destino que le tenga previsto la presidenta Sheinbaum. No sé, los secretarios de gobernación de 6 años son muy raros, son aves imposibles ya en estos tiempos. Ahora, también hay que ponerlo en contexto. A ver, la dirigente estatal del PRI y la dirigente estatal del PAN son mujeres. Puede haber Ujú. también ahí un interés en el por qué votaron como votaron sus bancadas. Pues como no sea hacer campaña y ir al vacío porque no están dentro de las consideraciones. A lo mejor la senadora Verónica del PAN puede ser, pero yo la veo muy lejos. De ser competitiva, no. Los tiempos para marcar la competitividad ya son Sí. ahorita. O bien tienes una evidente competitividad por trayectoria, que la gente te ve, y no es el caso de ninguna de las dos, ni de Sara ni de Verónica. O bien tienes un margen de desconocimiento, pero con positivos que te da esa posibilidad. Es el ejemplo, no es en caso masculino, es el ejemplo, por ejemplo, de Juan Carlos Valladares. Tiene un amplio margen de desconocimiento, pero puede subir. A veces el que no sea tan conocido, porque no abonan negativos, Sí. es positivo para un candidato y lo puedes construir en una cuestión de 6 meses. Eh, pero en el caso de las dirigentes del PAN y del PRI, lo veo muy distante. Si se empecinan en ir, yo lo veo hasta con cierta suspicacia. O sea, ¿a qué? Claro. Considerando que en las campañas hay muchos rejuegos que tienen que ver con ganar perdiendo, con quién hace de Uf. oposición. Ahora, justo en ese sentido, ¿esta reforma fue para abrirle o garantizarle la candidatura a alguien o para cerrarle las puertas a otros perfiles? Desde luego fue para cerrarle las puertas a otros perfiles. O sea, por más que patalee el CEPAC diciendo que pues es muy evidente, tienes la cronología y una cronología muy buena de cómo se fue dando día por día entre sus ruegos de ampliación de presupuesto o de petición de más presupuesto y cómo se fueron perfilando y cómo termina en un transitorio, ¿no? Y yo creo que eso más le cierra las puertas de acuerdo con el escenario que tenemos. A ver, las acciones afirmativas tienen que tomar en cuenta escenarios y contextos, en eso se basan este tipo de acciones. Y en este caso, lo que tira es un contexto de potenciales candidatos o de aspirantes varones que ya tienen una trayectoria y un trabajo hecho y que ya iban perfilados y que son competitivos. Entonces, de lo que se trata más bien es de tirarlos. Tienes al alcalde, tienes a Juan Carlos Valladares, que insiste el Partido Verde local en preverlo a la alcaldía, pero para que le saque el trabajo difícil de ganar la elección o ser muy competitivo en la capital. No lo quieren para la gubernatura. Uy. No el dueño del Partido Verde en San Luis, que es el gobernador. Finalmente, no te puedo dejar ir, Adriana, sin preguntarte esta segunda actuación que al cierre de este 2025 está buscando el Congreso del Estado. Ayer votaron esto de la ley de paridad, como le han llamado a ellos, en domingo. Habrás visto esta legislatura trabajar en domingo, pero bueno, los vimos, al menos acudir ahí a la sede del Poder Legislativo. Y ahora viene esto de cambiar a los concejales de Villa de Pozos. ¿Qué lectura le das, Adriana? Pues nomás te recuerdo
cuando recién entra este gobierno, también con una legislatura afincita, pues, con un poco más decente que la actual. La actual sí es de plano, la trailla se les nota a todos en el cuello. Eh, pero es lo mismo que hicieron con Javier Nava. Es una venganza, nada más. Y la van a hacer porque pueden hacerla aritméticamente y porque hay una oposición que se presta para hacerla. Uy, es que ese es el asunto. ¿Quiénes están tomando las decisiones en el Congreso del Estado? Adriana, Entonces como habrá siempre. que estar viendo quién vota a favor y quién no. Sí, claro. Como siempre, un gusto tenerte en este espacio, Adriana. Muchas gracias. Buenos días. Muy buenos Hasta luego. días. La periodista Adriana Ochoa platicando con nosotros.